¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos una vez más aquí reunidas Angie y Andy y yo en las Ta Mezcladas. El tema que hoy queremos compartir con ustedes es el de ¿qué haces cuando te engañan? La verdad es que no es como que ahorita estemos viviendo un problema de esta índole, pero lo hemos vivido varias veces. Entonces creo que tenemos mucha experiencia entre lo que hicimos bien y lo que hicimos mal y pues lo queremos compartir con ustedes. Eh, por ejemplo, no sé, puede ser el engaño en la pareja, pero también te engañan tus amigas, también te engañan tus papás. Para empezar, lo más básico, ¿no? Cuando nos dicen, ay, un viejo panzón te trae juguetes, ¿no? Y hay personas que se lo toman muy a pecho y cuando se enteran que no existe el viejo panzón y que su papá está bien panzón y que el viejo panzón no está tan viejo, porque pues por lo general es cuando están muy niños se sienten traicionados, se sienten engañados y a lo mejor eso hace que se rompa un poquito la confianza entre los niños y sus papás. Pero es una tradición que no nada más está aquí en este país de México, sino que es una tradición pues mundial, ¿no? En otros espacios he escuchado gente que dice, no, pues a mí no me hizo daño, al contrario, pude ver ahí la ilusión que mis papás quisieron sembrar en mí y como esto generó en mí gran alegría y era una celebración. Y cuando me enteré que ya no era, pues entonces reconocí el esfuerzo de mis papás por seguir una tradición que me daba felicidad. Entonces hay como cosas como muy contradictorias entre unos testimonios y otros. Y a mí me gustaría saber si podemos empezar desde ahí, porque es como, digamos, de las primeras traiciones normales que sufre todo el mundo. Son los primeros engaños que sufre una persona. Y ya de ahí, pues, se empieza a desarrollar ciertas cuestiones en la personalidad de la criatura. ¿No? ¿Por qué no todos los niños lo toman igual? Porque hay niños que se sienten lastimados y hay otros que reconocen que solo era eso, ¿no? Una tradición. ¿Qué pasaría o qué pasa en los que sí se sienten muy heridos y muy enojados? ¿Será que ya hay otros engaños antes? Mm, ¿Qué opinan? No sabemos. Eso es algo que también me gustaría que a lo mejor la gente Nos nos compartir. comparta, ¿no? Es que Sí, también considero que los que se sienten más traicionados es por la manera en la que se enteran. Ujú. Yo creo que si, por ejemplo, no es lo mismo, como yo lo contaba la vez pasada cuando estaba platicando con Andy, no es lo mismo que mi amiga me haya dicho, ay, que no sabes que tus papás son Los que traen los los regalos. que traen los regalos. Y yo así de, ¿qué? Ah, porque yo tenía ya una idea estructurada de la magia que había vivido. A que si te dicen tus hermanos por un enojo, a que si te enteras viéndolo, ¿no? Yo creo que si el papá o el tutor no lo sabe manejar desde el sentido de, mira, sí lo descubriste, pero no creas que es porque te quiera mentir, sino porque eh, pues te amamos y queríamos que conservar la magia de tu imaginación, ¿no? Era bonito, todas las veces que te emocionaste, ¿no? O sea, todo como que el saberlo encauzar es también lo que hace la diferencia, que sí, sí, había un Santa y pues ya no hay, ya no te tocan regalos. Como que creo ujú, que ahí es en donde cambia el cómo lo recibe y cómo el psique, ¿no? perspectiva, sí. Híjole, a mí también me gustaría saber porque sí he sabido de personas que se enteran a la mala o no y es diferente cómo reaccionan. A mí se me hace que también tiene que ver como con el tipo de relación que hay entre los papás y los hijos. Si son unos papás que todo el tiempo están como de, y mucho cuidadito con las mentiras y no sé qué, y como que está muy penado, pues entendería que pues el niño cuando descubre esa mentira es como de, no manches, o sea, a mí me estás
crucificando cada que hago una mentira, digo una mentira, y tú me dijiste esta mentira por tanto tiempo, ¿no? Y, y no sé, o sea, de lo que yo recuerdo, por ejemplo, pues a mí me lo dijo la muchacha que teníamos en aquel entonces, y me lo dijo porque la chava era cristiana y ella no le gustaba que tuviéramos esas creencias. Y por sus calzones decidió que pues yo Que tampoco tú tenía tampoco que las tenerlas, tuvieras. ¿no? Ajá. Que la verdad esto está a la mala, ¿no? Porque yo creo que alguien con un poquito más de educación, ¿verdad? Pues hubiera llegado así de, oiga señora, ¿sabe qué? Esto a mí me ofende y pues, ¿qué pedo? No puedo trabajar aquí, ¿no? Pon tú, pues, su necesidad era tan grande. Y pues a lo mejor ya mi mamá hubiera hablado con ella así de que, ah, no, pues sí, ya está en edad. O sabes que, pues gracias por participar. O mira, tenemos una buena razón. No sé. Sin embargo, pues su decisión fue ir y decirme, ¿no? No me acuerdo si en ese momento le dijo a Moy. Creo que no, ¿verdad? Creo que Moy se enteró después. De muy no sé. No me No sé, acuerdo. hay que Seguramente preguntarle. lo comentó, pero no me acuerdo. Yo solo sé que Moy sabía, eh, No tú, dijo, tú y Moy sabían antes que yo, mucho, ah, mucho claro, antes. mucho. Sí, claro. Y Pero, sin ujú, embargo, por ejemplo, yo no lo tomé como de, ay, qué poca, que me mintieron y qué desgraciada mi vida, pues no. Y aún así, mi mamá siguió conservando una parte de ilusión, porque me acuerdo que durante todo ese año antes de, bueno, no año, sino el tiempo de que yo me enteré a la Navidad, mi mamá me decía, pues ya los niños que ya saben, les traen libros, libros de matemáticas, libros de español, ¿no? Y yo así de puta, ¿por qué Dios? ¿Por qué me haces esto, no? Y me acuerdo muchísimo de la vez que nos encontramos a quién sabe quién en el camino de la casa al súper que tenemos enfrente de la casa, que era un camino muy concurrido por nosotras y pues por ende veíamos a mucha gente, ¿no? Como si viviéramos en pueblo chico. Entonces en una de esas nos encontramos a quién sabe quién y y pues el comentario así de que quién sabe cómo se dio, que mi mamá le dijo, "No, pues si Andrea ya sabe." Ay, y cómo Se enteró. te sentiste y que no sé qué, y ahora qué les vas a pedir? Y mi mamá le dijo a la persona, no, pues si ya sabe, o sea, ya sabe que le vamos a regalar libros para estudiar, porque pues eso es lo que sigue. Y yo todavía tenía un feeling como de chale, y recuérdenmelo, ¿no? Y entonces en esa Navidad pues recibí regalos igual, entonces yo seguía con esa, bueno, lo viví con esa sorpresa, ¿sabes? Porque pues no me llegaron libros. porque mi mamá al final se arrepintió y dijo, no, así está bien ojete. Mi mamá al final me volvió a mentir. Ah, no es cierto. Yo siempre regalo libros, pero no en Navidad. Sí, no. Esos libros Se sí me los doy a llegaron principio de durante el año año. escolar y luego se los rompo con los dientes. Y sí, No, y entonces, pues para mí no fue como una catástrofe y algo súper horrible. Al final seguí teniendo esa parte bonita y no me acuerdo qué tanto tiempo más me siguieron regalando. A la fecha nos regalamos, aunque pues es más, Lo bonito que hicimos, yo creo que eso también incluyó parte de que no fuera una desilusión, es que ustedes fueron pasando del lado del que da los regalos. exacto. Entonces se volvía una complicidad. En aquel entonces me imagino que te tocó mentirle a Muy y ver Ujú. su carita de sorpresa y bueno, tú con la esperanza no rota, Felicidades. ¿no? De que sí recibiste y juguetes. Andrea, ay, será de matemáticas. Sí, por favor, no. Porque yo recuerdo, bueno, pues la distancia de edad que hay entre tú y Angie, pues sí es bastante. Y yo recuerdo que tú eras como de las más entusiastas para prepararle a Angie, porque además a Angie le hacíamos como rallies, ¿no? No, eso es en mi Todo un cumpleaños. A Moy Es le que, hacemos rally, pero luego Moy también le hacía que fuera Las rally pistas. para Angie y yo le ayudaba con las pistas. bueno, para los que no sepan qué es un rally, literal, en mis cumpleaños de chiquita, mis regalos que me compraban los escondían
y me ponían pistas desde que me despertaba hasta que los encontrara, ¿no? Eran post-its escondidos por toda la casa. Entonces, pues, con acertijos, ¿no? De, ay, estoy en donde más te da hambre o no, algo así, cosas sencillas, ¿no? Porque estaba chiquita. Y de repente Moisés se volaba la barda porque hacía acertijos bien Que cañones. O ni sea, nosotros, que ni nosotros. ese güey está bien cañón para esas cosas. Sí, porque yo me acuerdo que había cumpleaños en donde yo veía la pista y la leía en voz alta y Andrea decía, ¿cómo? Y yo también. Y veía que le preguntaba a Moy, pero sí está, sí es en ese lugar. Sí, es cierto. Ay, Sí, sí. También recuerdo haber encontrado un par de regalos meses después, Sí, de que no nos encontramos de nunca. que la pista era tan de verdad de acertijo que no O de que aparecía. Santa Claus se lo olvido porque han de saber que mi mamá hace escondites de toda la casa. No es como de que el closet de los regalos de Santa Claus, no es, ahí este rincón, este otro rincón, así. este hueco que se me va a olvidar, ahí. Bueno, es que me pasa lo mismo. Bueno, todo el que nos está escuchando probablemente ya oyó que tengo TDA bastante elevado. Entonces se me olvida dónde dejo las cosas. Moy dice que tengo cerebro de ardilla y que me la paso enterrando semillas y ya luego no me acuerdo. Y lo mismo pasaba Los con regalos, los juguetes. los castigos. Y que justo yo me acuerdo que Moy me contó que una vez mi mamá lo castigó de sus juguetes, los escondió y a todos se les olvidó dónde estaban. Sí, a mí me pasó con las Barbies. Pero Pero bueno, tú bien, las lo de las encontraste ese Barbies. mismo año. Moy se tardó como varios años cuando un día estábamos limpiando el closet. ¿Te acuerdas que tenían unas zapateras que se levantaban? Mm, Ahí salieron esas cosas. Y ya Moy ya ni quería jugar con eso, ya era muchacho adolescente y, ay, aquí estuvo todo el tiempo. Y él así como que, ¿cómo nunca se me ocurrió ver aquí? por güey, por no La buscar. verdad. Y es que otra cosa, o sea, nos verán así muy bonitas y todo, Ay, pero verdaderamente Moy sacó lo bonito y lo inteligente. Moy es, todo se sabe que Moy es el inteligente de la casa, el que resuelve problemas, el que sabe hacer ecuaciones mentales, ¿no? Es el cerebro de la casa. Yo soy como la creativa. la villana de la casa. Bueno, es que las dos son creativas, pero Andrea no tiene La malicia, no ese tiene... gen de destrucción que tiene allí. Exacto, yo soy la villana de la casa. De hecho, Moy me mandó un reel donde hace cuenta que dice cuando mi mamá me regaña Sí, y, te lo mando también. y dice, la mayor está así como de, enojada, ¿no? El de en medio siempre está como de, sí, ok, está bien. Que, Y que, que y lo que, dudo un poco de Boye, que no que sí, se ponga así como de, Simón. No, ajá. Y dice, y el último, el más pequeño, siempre es el Joker bailando en las escaleras. sí, y ese sí queda. Y la verdad es que yo fui un villano en mi infancia. Bueno, eso es como digamos que el primer engaño que sufrimos la mayoría, no todos, porque hay personas que tienen otra religión o hay personas que seguramente no tienen ni siquiera posibilidades económicas para entrar en estas cuestiones. Estamos hablando, como dicen, desde nuestro privilegio, porque sí se Ujú, sí, es pudo y cierto. lo logramos. White Pero chick. bueno, eso ya vimos que en algunas personas sí que genera y Prejuicio. un prejuicio o un daño, porque a mí me ha tocado en mis terapias, me ha tocado trabajar con gente muy enojada desde ahí. Mm. Pero bueno, digamos que esos son como los menores, los casos más, Oye, pero por ejemplo, un engaño de que, pues en realidad no es tu papá, o en realidad, tú ni eres de esta familia, bueno, o sea, sí, pero eres adoptado, o pues en realidad tu mamá es tu abuela, ¿no? O sea, esas cosas yo creo que sí llegan más al core, porque además tiene que ver como con tu identidad, con tus raíces, con pues muchos niños, ¿no? Que crecen así de que, ¿por qué no me parezco a mi papá? O sea, ¿por qué mis hermanos sí? Y que no sepan, yo creo que es algo bien, ay, pues bien, bien cañón. duro.
Sí, ese sí es un engaño que yo creo que daña mucho no solo la autoestima, sino la confianza que hay con la relación entre los padres y los hijos. A Ujú, final de cuentas, como se trabaja en estos primeros engaños o estos engaños que son dentro de la familia, es como yo creo que viene a rebotar o a generar en la persona una cierta desconfianza o un rencor, ¿no? Que se va expandiendo hacia los demás engaños. ujú, Ayer estuve viendo una película que me imagino que pues todo el mundo puede ver si la busca, se llama Aventura en Alaska. mm, Se supone que es un muchachito muy inteligente, muy, muy inteligente y tiene una hermanita. Y lo que viven con sus papás lo toman muy diferente, o sea, diametralmente opuesto al grado que el muchacho pues decide irse de su casa, ¿no? Ahí se las dejo por si alguien la quiere ver. Es como para darnos cuenta de cómo dos efectos o dos cosas similares, porque los dos vivieron lo mismo, tienen efectos diferentes y diametralmente opuestos entre una persona y otra. Y ujú, no tiene que ver con que si era o no era culto, o que si era o no era mexicano, o si era o no era sentido, porque la película es de un americano, ¿no? Nosotros los mexicanos pues somos como muy sentidos, pero pues está difícil que alguien se vaya de su casa por algo así, a menos que ya haya violencia. Los mexicanos se van de su casa por violencia, más que por traición. Ujú. Yo los niños que ahora de adultos llegan a mi consulta y que me salen con que no, pues es que yo me fui de mi casa a los 13 14 años, lo que envuelve esos abandonos del hogar tiene que ver con mucha violencia, a veces incluso abusos, ¿no? Y de todos, no nada más sexuales, sino de que los mandan a trabajar y les quitan todo el dinero y que no los quieren dejar ir a la escuela y cosas así, ¿no? O sea, ujú, bastante triste, pero son realidades que pues, todo el mundo conocemos, ¿no? Que existen ahí. Esas personas sí, cuando alguien ya en su pareja o en su trabajo los traicionan, pues creo que ya es eso más lo otro, le suman y entonces el resultado termina siendo una ecuación bastante oscura. ujú. Pero tomando en cuenta a alguien que no sufrió estos daños de chiquito, pues no quiere decir que cuando lo traiciona su primera amiga, ¿no? En la escuela, que yo me acuerdo mucho de mi nieta, ¿no? Ujú. Cómo le sufría cuando la amiga le daba el volteón y ya Sí. no le hablaban. Yo creo que Pues, esas, por ejemplo, ahí yo creo que más bien a Mer le pasaba como le tocaba en la herida del rechazo bien cañón. Sí, Y más que era la como traición. una tras otra. Justo, y a mí me pasaba muy similar porque, digo, a mí me costaba mucho trabajo hacer amigos desde siempre. Muchos de mis amigos que yo tenía eran porque eran las hermanas de mis hermanos, ¿no? Y como venían a la casa toda la familia, pues nos hacíamos amigas. Mm, O luego, cuando fui amiga de la vecina fue porque mi mamá habló con ella y nos juntaron, ¿no? O sea, no era algo que yo hiciera. A mí me costaba trabajo. De hecho, yo en el kinder, yo no recuerdo hacer amigos, más que los amigos de mi hermano. Y mm, muchos de mis cumpleaños al inicio, como hasta los 9 años, eran, estaban llenados de gente, estaban llenos. digo, sí, llenados, estaban, perdón, llenados. llenados, finados. Mm, Estaban llenos de gente, pues de los amigos de mis hermanos, ¿no? O sea, yo recuerdo muchos cumpleaños donde pues todos los que asistían eran pues, los amigos de Moy, alguna amiga de Andrea que quisiera invitar, no, pero ujú, nunca, casi no eran amigos míos, porque pues mm. eran los amigos de Moy que llevaban a sus hermanas. Yo me Como acuerdo de un quiénes. cumpleaños de Andrea que me dijo, pero ahora sí quiero que sea de mis amigas, porque tú siempre traes a las tuyas. Pues es que esas amigas eran las mamás, pues de sus compañeros, ¿no? eh, Ni modo de decirle, ahora no puedes venir. Y entonces Pues sí, yo recuerdo que cuando hice mi primera amiga en la primaria, que es Gabo, pues nos peleábamos mucho, ¿no? Eran su mamá es peleas, mi amiga. sí. Nos peleábamos mucho porque en la primaria no concordábamos en ideales, ¿no? A veces sí y a veces no. Entonces Tampoco peleaban. peleábamos muy seguido.
Pero siempre, siempre, desde ahí se notaba yo que era una migajera. Porque siempre que nos peleábamos, bueno, yo siempre he sido muy distraída y generalmente yo no hago problemas, ¿no? O sea, yo nunca le había reclamado nada. Y en un momento llega con un reclamo Gabo y me dice, ay, es que no me gusta que hagas esto, entonces te voy a dejar de hablar. Y yo me acuerdo que yo decía, no, ahora qué voy a hacer, qué hice mal. O luego ni me decía que estaba enojada y nada más se iba y me ignora, me hacía la ley del hielo y yo decía, ¿qué Mm, hice? ¿No? Y digo, era una dinámica que no era ajena a mi vida. La llegué a ver muchas veces en casa. Entonces, pues yo ya sabía que se sentía muy feo que te ignoraran constantemente, ¿no? Entonces, yo me ujú. acuerdo que yo, qué triste, yo me linkaba a Gabo y le decía, Angie. A ver, ay, Pero comunícame con Gabo, por favor. súmale a esto que también a ella le presentamos a la niña de la vecindad de aquí. Entonces ya sabes que siempre que hay un grupo de tres, cuando una se pelea, las dos se juntan y le hacen la ley del hielo a la tercera. ujú, Y a veces yo decía, qué arrepentimiento, Dios mío, ¿para qué? ¿Para qué metí mi cucharota? ¿No? Porque generé como esa posibilidad y entonces en esos enojos que de repente tenían ellas, a la que me devolvían, hoy no va a jugar. Y yo así como, me pero, regresaban a mi casa. pero si yo era la principal amiga. Sí, Ay, total. Angie. Comunícame con Gabo, por favor. No, pero ahora ya hablamos de eso y ya nos reímos, porque pues dejó de pasar en la primaria. Son cosas Ujú. de niños. Sí, yo entiendo que además pues no es como que los niños tengan la malicia, simplemente es de contentillo de, ay, hoy sí, hoy. Lo Exacto. entiendo, pero cómo lo viven los niños también es Ahí es en donde empiezan las primeras reacciones interesante. y van generando una huella. ¿Cómo me voy a comportar cuando me pase en una pareja? Sí. Híjole, bueno, ya acabamos de platicar. Aquí se acaba el podcast. Aquí se acaba la primera parte porque tenemos que irnos a trabajar, pero, Pero lo pero mejor viene en la... queda para que ahora sí haya alguien que nos quiera poner un comentario, ¿no? El otro día, uno de mis amigos que puso un comentario me preguntó que cuáles eran los demás temas que teníamos para conversar. Yo les quiero aclarar, no queremos hacer toda una lista de temas porque mucho de lo que nosotras hacemos es como espontáneo. Ujú, Y entonces, si les damos toda una lista de temas, pues van a quedar a lo mejor por ahí volando y por eso que no quisimos hacerlos públicos. Sí nos ujú, gustaría que ustedes manden algún comentario pidiendo algún tema. Ya nos mandaron en una ocasión, ¿o no? Y lo abordamos y nos divertimos mucho con ese tema. Creo que dio para dos, ¿verdad? Creo que sí, estuvo Y bueno. entonces este también va a dar para más, porque creo que apenas estamos como iniciando, ¿no? Estamos sentando como las bases, el precedente de cómo es que se va gestando una persona. eh, Migajera. Yo no quería decir esa palabra porque me duele, pero está de moda. Está de moda. El otro día Mer también llegó y me dijo, yo he sido migajera y yo así de, ¿qué? Sí, creo que lo acaba de explicar Angie, si no, no hubiera sabido de qué hablaba. pues sí, Curru, soy una paloma. Curru, curru. Sí, yo también, tírame a mí me una. gusta quitar las moneditas de las charolas del cuando compro el bolillo. Tú sí eres paloma de verdad. Pero justo, Así y yo es. creo que, o sea, si tú te preguntas eh, por qué te cuesta trabajo dejar una pareja o algo así, a pesar de que te engañen, la raíz siempre va a estar en la infancia. Por eso quisimos empezar primero con estas pequeñas traiciones en la infancia, porque aquí ya les di un poco de indicio de, pues, cómo se empezó a regir mi vida por estos sucesos. Y sin Sí. hablar de las heridas, que está bien, Bueno, hijo. sí estamos hablando de rechazo y de traición. O sea, pero me refiero como de lo que se vive de que ni estás consciente y de entrada, o sea.
Pues sí me gustaría que no se vaya a las personas a mal viajar pensando que esa es como toda nuestra teoría, ¿no? O sea, sí nos Ah, gusta mucho hablar de esas heridas, no todo el mundo está de acuerdo con ellas, hay personas que incluso dicen que hay más, pero bueno, ujú. no estamos generando ningún apoyo a ningún autor de ninguna teoría, solamente es como un comentario al aire. Y sí me gustaría, si alguien tiene alguna otra Punto de vista. explicación que diga, no, yo no creo que sea por traición o por abandono o por rechazo, que son las que maneja las 5 heridas de esta Brown, pero Sí, si Brené alguien Brown, tiene no, más, esta no es la autora. Bueno, luego les digo bien la autora porque soy perfecta yo para andar confundiendo los refranes y los autores con los títulos de los libros, por ello, pero vamos a hacer una corrección para el próximo podcast, Sí, sí es sí. necesario. si es necesario, porque también los autores merecen respeto y no merecen que ande uno hablando todo chueco. Pero, pues, comenten, ¿no? ¿Ustedes vivieron traiciones o abandonos o engaños o este, se sintieron humillados cuando se enteraron de la verdad? ¿O qué tal si ustedes fueron los que humillaron, traicionaron? Cuéntenos. Justo, bueno, solo para hacer un pequeño paréntesis, yo sí me sentí humillada cuando me dijeron que Santa Claus no era Santa Claus. O No sea, lo manches. viví como humillación porque no lo viví como mis papás me mintieron, sino lo viví como, ah, es que mi amiga se está burlando de que no sé. Ah, Ujú. claro. Sí, sí, sí. O sea, O, me sentí más tonta que traicionada. Eso es a lo que me refiero. ujú. Pero No, también pues tiene que ver, ya mi mamá se fue. No, no, no. Estoy viendo aquí algo jugando Candy Crush. que me pidieron una vez. No, mamá. Sus vidas de Yo Candy creo que Crush. eso solo era como para cotorrearte. No creo que verdaderamente Dice, quisiera un dice, chiste. si vas a ser infiel, procura que nadie te vea, porque el amor es ciego, pero los vecinos no. Ahí están sus Sí, chistecitos de hoy. Ok. true story. Bueno, pues entonces nos vemos en la que sigue y lamentamos habernos ido de vacaciones, pero era 15 de septiembre y Tuvimos no estaban vacaciones del conmigo. trabajo. Yo voy regresando. Entonces, Espero que hayan disfrutado. Nos vemos la próxima. Bye. bye Bye. bye.